¿Qué pasaría si te dijera que no tienes que atraer nada a tu vida? ¿Que todo lo que deseas ya es tuyo? La mayoría de la gente cree que tiene que pedir al universo, esperar y vibrar en una frecuencia alta. Pero ¿y si te dijera que ese es el camino lento? Existe un principio, enseñado por el místico Neville Goddard, que va mucho más allá de la ley de atracción. Es la ley de la asunción. Si te quedas hasta el final de este video, entenderás por qué todo lo que has intentado antes quizás no funcionó, y cómo puedes cambiar tu realidad de forma radical, empezando esta misma noche. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has intentado visualizar, repetir afirmaciones o sentirte bien solo para despertar al día siguiente y ver que absolutamente nada ha cambiado? Te esfuerzas, meditas, pero la duda vuelve. Ves tu cuenta bancaria, tu estado de relación, tu salud y la realidad física, tu mundo 3D, grita más fuerte que tu visualización. Es frustrante. Sientes que hay una pieza del rompecabezas que te falta. Crees en el poder de la mente, pero no logras que funcione para ti de manera consistente. Es como intentar mover una montaña con un soplido. Esa pieza faltante es la asunción. Neville Goddard, un místico y maestro espiritual del siglo XX, nos legó una comprensión profunda del poder de la conciencia humana. A diferencia de otras filosofías, Neville no enseñaba a atraer algo de fuera. Él enseñaba a asumir que todo lo que deseas ya existe dentro de ti, en tu conciencia. La diferencia es sutil, pero lo cambia todo. La ley de la asunción dice que no obtienes lo que quieres. Obtienes lo que eres. No consigues lo que deseas. Consigues lo que asumes como verdad en tu mundo interior. Es el arte de vivir desde el estado deseado como si ya fuera una realidad innegable. En este video, te daremos la guía práctica de 3 pasos esenciales para aplicar esta ley, no como un truco mágico, sino como la ley fundamental de tu propia conciencia. Prepárate para reescribir tu guión de vida. Paso 1. Define tu deseo con claridad y vive desde el final. Primero, y esto es crucial, debes saber exactamente qué quieres. Pero Neville nos enseñó un giro radical. No lo definas como algo que quieres en el futuro, sino como algo que ya tienes ahora. Esto es, vivir desde el fin. No visualices el proceso, visualiza el resultado. Ejemplo. En lugar de quiero ganar más dinero, piensa desde el estado de tener la riqueza deseada. ¿Cómo te sientes al revisar tu cuenta bancaria y ver ese monto? Ejemplo. En lugar de quiero encontrar el amor, piensa desde el estado de ser amado y estar en una relación plena. ¿Cómo te sientes al despertar junto a esa persona o al recibir un mensaje suyo? Siente ese estado. Esta asunción debe ser la verdad interna que sostienes. Paso 2. Construye una escena sensorial vívida, que implique el deseo cumplido. Este es el paso técnico más potente. Neville no nos pedía visualizar cómo el deseo se manifestaría. El puente de incidentes es responsabilidad de la conciencia universal. Tu tarea es crear una escena corta, concisa y sensorial, un momento después de que tu deseo ya se haya cumplido. Una escena que implique su realización, no que la pida. ¿Quieres un ascenso? En lugar de ver la reunión donde te lo ofrecen, visualiza a tu mejor amigo felicitándote. Siente la firmeza de su apretón de manos, escucha su voz emocionada diciendo: «Felicidades por tu nuevo puesto, sabía que lo lograrías». ¿Quieres una casa nueva? Visualiza que estás caminando descalzo sobre el piso de tu nueva sala, sintiendo su frescura o calidez. ¿Qué sonidos escuchas? ¿El ladrido de un perro en el jardín? ¿El murmullo de tu familia? Haz que esta escena sea lo más vívida posible en tu imaginación, llena de detalles sensoriales. ¿Qué ves? ¿Oyes? ¿Tocas? ¿Hueles? ¿Qué sensación general te produce? Repite esta escena hasta que se sienta real. Paso 3. Reside en el sentimiento. El sentimiento de ya está hecho. Este es el núcleo vibracional de la ley de la asunción. Neville decía: el sentimiento es el secreto. Mientras repites esa escena corta en tu imaginación,
Idealmente, justo antes de dormir o en un estado de relajación profunda, permite que el sentimiento de ya está hecho te inunde por completo. No es una emoción forzada de euforia, es un sentimiento de alivio, de naturalidad, de gratitud tranquila. Es la calma absoluta de saber, con total convicción, que el deseo está consumado. Es la certeza. Debes llevar este sentimiento contigo durante el día, como si ya vivieras en esa nueva realidad. Duerme en ese sentimiento de cumplimiento cada noche, hasta que tu mente subconsciente lo acepte como la única verdad y comience a moldear tu mundo físico para que coincida. Aquí es donde la ley de la asunción se diferencia radicalmente de otras filosofías. La mayoría pide y espera. Neville nos enseña a declarar y a aceptar que ya es. Tu imaginación es la verdadera realidad para Neville. Es la única fuerza creativa. Lo que asumes como verdad en tu imaginación, si persistes en ello con sentimiento, debe manifestarse en tu mundo físico. Tu mundo 3D es solo un espejo, un reflejo tardío de lo que sostienes como verdad en tu conciencia. No intentes cambiar el espejo. Cambia la imagen interna. ¿Qué hacer si dudas? Vuelve al estado de asunción. Repite la escena. Siente el fin. La duda es solo una vieja asunción intentando reafirmarse. No la alimentes. ¿Y los cómo? Suelta el cómo. Tu trabajo es asumir el qué. El universo orquesta los cómo. Este es solo el comienzo de tu poder. Aplicar la ley de la asunción requiere práctica y fe en tu propia conciencia. En este canal, exploraremos en profundidad no solo a Neville Goddard, sino también a Carl Jung, Robert Kiyosaki y muchos otros maestros, para ayudarte a dominar tu mente y crear la vida de tus sueños. Si este video te ha resonado y te sientes listo para asumir tu poder, suscríbete ahora para no perderte nuestras próximas guías y exploraciones de la conciencia. Dale like si estás listo para manifestar y comenta abajo. ¿Cuál es la primera asunción que vas a practicar esta misma noche? Queremos leerte.